Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende mucho el uso horario en el que nos estés escuchando. Bienvenidos a un episodio más de La Historia con Wi-Fi. Un podcast de historia adaptado a tiempos de redes sociales. Mi nombre es Johnny Manrique y no soy historiador ni periodista, pero hay tantas anécdotas locales que quizás no la aprendimos en el colegio y que definitivamente merecen la pena recordar. En este episodio, el número 55 por cierto, y luego de tantos capítulos, será la primera vez en este podcast que no contará con la presencia de Leonardo, que nos acompañó durante estos últimos 3 años y que está donde termina la gran mayoría de políticos ecuatorianos. Sí, en Panamá. Un saludo fraterno a Leonardo Waldo y un eterno agradecimiento por su legado en este canal. Ahora sí, entremos de lleno en este episodio. ¿Te imaginas asumir el poder, enfrentarte a una crisis energética sin precedentes, sumadas a las clásicas protestas sociales por los precios de la gasolina y la inflación? Pues no estamos hablando de Lenín Moreno y la mesa servida hace varios años, sino lo que le pasó a Sixto Durán Ballén cuando asumió el poder el 10 de agosto de 1992. Que le ganó, por cierto, las elecciones a Jaime Nebot. Y luego de ello, quizás algo que recuerdas, una tal guerra del Cenepa, como la que te comentamos en el episodio número 52. 1992, un año de diversos acontecimientos y buena música. Mientras que Eric Clapton lideraba el listado de Billboard con Tears in Heaven, esta es una canción que rinde homenaje al hijo del británico que falleció trágicamente a los 4 años al caer de un rascacielos en Manhattan. Mientras que en este continente caribeño y cálido sonaba algo como esto. El merengue estaba arrasando con la juventud en éxtasis, ¿ah? Como lo decía Carlos Cuauhtémoc en su libro allá por 1990. Pero bueno, pasaban otras cosas en un ambiente político. Huguito Chávez impulsaba un golpe de estado en Venezuela que lo encarcelaba hasta 1994. Y la Unión Europea se formaba con el Tratado de Maastricht. Eso sí, El Salvador cerraba una guerra civil de 13 años. Pero en Ecuador, ¿qué rayos pasaba en la época del crocantino, allá por 1990? Polo Vaquerizo era el amo del show local, con algo que quizás recuerdes. Y todavía vivíamos con la ilusión de clasificar un mundial, ser un país desarrollado y el ejemplo de futuras generaciones. Aunque hoy, sentados en la actualidad, no sé si sea así, pero al menos clasificamos al mundial, ¿no? La principal preocupación a finales de 1992 era una bomba. Y no estamos hablando de Bombita, aquel presidente de los años 70. Estamos hablando de la bomba energética que iba a reventar. Pues, como sucedió en el gobierno de Daniel Noboa, Guillermo Lasso, Rafael Correa, a Sixto Durán Ballén le pasaba algo por el estilo. Este plan es de aplicación inmediata para enfrentar el estiaje, luego de que los caudales que alimentan la central hidroeléctrica Paute Molino descendieron por debajo de los 20 metros cúbicos por segundo. Lamentablemente tenemos que vernos expuestos a apagones. Aquel que está confirmando esta noticia es Esteban Albornoz, ex ministro de Energía en 2009, que enfrentaba la misma dinámica de años anteriores y décadas futuras. El caudal de la represa del Paute registraba un nivel de casi de la mitad del promedio de metros cúbicos por segundo. La falta de lluvia impedía que el caudal pudiera generar la energía eléctrica necesaria para abastecer la demanda del país. Durante la sequía, este caudal era más o menos de 50 metros cúbicos por segundo, cuando lo normal era un promedio de 108 metros por segundo.
ya por noviembre de 1992, los niveles eran aún menores. El gobierno, entonces, se preparaba para hacer un plan de racionamiento eléctrico, con apagones de 4 a 6 horas. Sixto Durán Ballén buscaba agotar todas sus cartas. Imagínate, asumes el poder en agosto y ya en noviembre tienes el primer inconveniente. Se interrumpió y por el apagón se suspendió. Debido a los cortes de energía eléctrica en todo el país, anunciamos nuestros cambios de programación. Eso que estamos escuchando son los cambios en la programación de Gamavisión, uno de los canales estelares en la televisión ecuatoriana. Como si fuera poco, el gobierno de Durán Ballén tuvo que renegociar la deuda externa y para cubrir las obligaciones del Ecuador adoptó un paquete de medidas económicas. A pocos días de cumplir un mes en el encargo, el entonces presidente elevó las tarifas de telefonía y electricidad, ajustó las tasas de intereses, creó un impuesto único para las empresas e incrementó el precio de algunos combustibles, subiendo el pasaje de 80 a 100 sucres. Levantar el costo de la gasolina es necesario para mantener la estabilidad económica del país, decía Sixto Durán Ballén en una de sus intervenciones televisadas. Ahora, me imagino, ¿habrá tenido Sixto un Leonidas Issa cercano para paralizar el país durante un tiempo prudencial? Pues no lo sé. Lo que sí es que las paralizaciones se efectuaron y ahora, con un tema energético, las cosas estaban un poquito más apretadas. ¿Qué alternativas tenía el Ecuador? O más bien, ¿qué opciones tenemos hoy como país? Tiene un cronograma establecido de los cortes de energía por sectores. ¿A qué sectores estarían sin servicio de energía eléctrica, en qué periodo y en qué horas? Dando prioridad al servicio de energía eléctrica en el sector industrial. Es por eso que hemos minimizado las zonas industriales en el tema del racionamiento de energía eléctrica. Tanto Andrés Barreiro en 1992 como Albornoz en 2009. Y esperen, ¿tenemos ministro actualmente? Todos señalaban la misma alternativa y solución para este conflicto: turbinas eléctricas. Y no estamos hablando de Jefferson La Turbina Montero, histórico de la selección ecuatoriana. Estas turbinas terminaron llegando del país de los Estados Unidos. 3 turbinas para cubrir el déficit energético. Según recogía el Telégrafo en 1992, llegaron de una manera algo rápida. Sin embargo, la instalación de esas turbinas duraría 3 meses. Sí, 3 meses. 3 meses en una incógnita de ¿se va la luz, no se va la luz y qué hacemos? Colombia, por ejemplo, mantuvo 13 meses continuos de apagones, los mayores en su historia, allá en 1993. Y Ecuador, en el 92, parecía que iba por exactamente el mismo camino. Y bueno, en algo nos hemos parecido, ¿no? Más allá de la bandera y la amabilidad de la gente. Un saludo fraterno a los creadores del Guaro, los padres de Shakira y Karol G y esta fantástica bandeja paisa. Uy, no sé tú, pero creo que el vallenato lo podemos omitir, ¿no? Y entonces, ¿no era más fácil tener unos cuantos Pikachus generando electricidad para el país? O más bien, energía nuclear. Para los que vieron la serie de Chernobyl, ¿se imaginan una planta nuclear en este querido país de sismos y manifestaciones continuas? Papá, imposible, ¿no? Es así que Sixto Durán Ballén, en un anuncio televisado, sale con este magnífico anuncio. No, eso no, ese no es Sixto, ese es Wisin. Vamos con el decreto correcto. Y llegó la hora sixtina, una disposición vía decreto presidencial,
que obligaba a los ecuatorianos a adelantar sus relojes 1 hora para aprovechar la luz solar y disminuir el consumo de energía. Los constantes apagones a causa del estiaje en zonas donde funcionaban las hidroeléctricas obligó al mandatario a tomar esa medida extrema, que buscaba generar un ahorro de 160 millones de sucres, algo así como 90 millones de dólares a la época. ¿Es preferible este sacrificio de levantarse 1 hora más temprano o preferimos que haya racionamiento otra vez? La situación estaba marcada. Adelantar el reloj 1 hora antes, empezar clases más temprano, cerrar las actividades para disminuir el consumo eléctrico. ¿Te imaginas? Ya no salir a trabajar a las 8 sino a las 7. Al colegio a las 5 y no a las 6. Y todo a oscuras. ¿Y tú? ¿Qué tan bueno eres madrugando, ah? ¿Eres de los que aplaza la alarma o se van directamente al entrenamiento? Sea a correr, a nadar, a andar en bicicleta. Un saludo fraterno a esos atletas madrugadores. Y también a ese club de las 5 de la mañana. Que por cierto, te recomiendo un libro, Hábitos Atómicos. Ahora, me hago otra pregunta. ¿Qué pasaba en aquel momento con los trabajadores de Enel? Además de recibir insultos en Twitter, llamadas insolentes y saludos no tan afectuosos a sus mamitas. Vaya, los muy eléctricos estaban de lo lindo en otras actividades. Este club, fundado en 1929 por George Capwell, contratado por la empresa eléctrica, formó un club de la empresa eléctrica. Emelec, por ahí sale, ¿no? Pero bueno, de vuelta a la historia. Esta idea de Sixto no es que fue original del gobierno ecuatoriano, ya había sido implementada en Colombia en mayo de 1992, hasta febrero de 1993. Nuestro hermano país sostuvo un contexto muy similar al nuestro. El fenómeno del Niño había afectado los niveles de embalse al 30% de su capacidad y los proyectos hidroeléctricos planificados para 1987 no aparecieron. Hasta 1992 nadie sabía qué estaba pasando. Y sumado al fiasco de las barcazas, que derivaron en sonados casos de corrupción en Colombia. Allá, Laura Gaviria, presidente del momento, aprobó la propuesta de Juan Manuel Santos para combatir la crisis energética, según relata el portal colombiano La República. Que por cierto, si te da curiosidad, puedes escuchar más sobre el fenómeno del Niño en el episodio número 48. Fin del espacio publicitario. Retomamos nuestra programación habitual. Y bueno, si la hora Gaviria funcionó en Colombia, ¿lo logramos con la hora Sixtina en Ecuador? ¿O sucedió como en Venezuela, allá por marzo del 2019, que se fue la luz por 7 días ininterrumpidos? ¿No me crees? Vamos a ello. Venimos con el racionamiento y llega el apagón. El calor ha sido insoportable, las comidas se pierden. Está vacía, pelada, porque se dañan las cosas, la margarina. O sea, a las 6 de la tarde ya es una oscuridad total, de 6:30 a 7, y es una oscuridad como hasta las 7. Y ya no se ve nada. Nos tenemos que cerrar enseguida porque no sabemos lo que pueda suceder por la inseguridad. Aunque este testimonio es aplicable a nuestros países andinos en diferentes épocas, Sixto y el país volvieron a la normalidad en febrero de 1993, con notables perjuicios económicos ante la falta de planificación del Estado e inversión en sectores estratégicos, claramente. Se dice que los apagones en 1992 nos costaron cerca de 600 millones de dólares y en 2009, con pérdidas diarias de 20 millones, sostuvimos un perjuicio de 1.200 millones de dólares. Ojo,
En 2024, la cantidad diaria de perjuicio al país es cercana a los 80 millones de dólares. Algo que Sixto Durán Ballén y su vicepresidente Alberto Dajic planeaban evitar que se repita, porque tenían una firme intención de privatizar los sectores estratégicos, y se rumoraba que hasta el IE se iba. Un capítulo que derivó en protestas, inestabilidad política y tendría seguramente a Jorgito Glass fuera de la prisión. Y como dijo Bad Bunny, maldita sea, otro apagón, maldita sea, otro apagón. El arquitecto, que falleció en 2016, estaría avergonzado con la situación actual. Imagínate, tantas hidroeléctricas, contratos, planificación y presupuesto que deriva a una realidad que nos sigue golpeando año tras año, década tras década. Ese legado de Sixto Durán Ballén y su hora sextina también fue temida por temas de seguridad. Imagínate, sin luz, con crisis económica y una incertidumbre que no sabemos cuándo va a terminar. El legado de Sixto fue muy grande, tanto así que la escultura que rinde homenaje en Quito al expresidente tiene un reloj muy marcado, con la hora sixtina, que permanece en el corazón de los ecuatorianos. Y también hay otro punto, el dedo índice que apunta a Carondelet, porque él claramente estaba acostumbrado a las grandes escenas. Conformó incluso el Comité de la Reconstrucción de Jerusalén, algo que también puedes observar dentro de sus planos en la escultura mencionada. Esta hora sixtina logró disminuir el 25% del consumo eléctrico del país y mitigar los apagones. ¿Será que actualmente Daniel Noboa tendrá una hora novita? No lo sabemos. Lo que sí es que te consultamos que si te gustó este episodio o sufriste apagones mientras los escuchabas, te agradeceremos si nos calificas con 5 estrellas. Y mucho más si los compartes con tus familiares, aquellos que sí vivieron esa hora sixtina y probablemente tengan que hacer una revisión a sus rodillas muy pronto. Sixto Durán Ballén es uno de los personajes de la historia con Wi-Fi en cartas, que podrás encontrar en diferentes puntos de venta a nivel nacional. Si tienes dudas, comentarios o sugerencias sobre este u otros episodios, déjanoslo saber en @lahistoriaconwifi en Instagram, TikTok o en la plataforma que nos estés escuchando. Además, si nos quieres auspiciar, estaría buenísimo. Mi nombre es Johnny Manrique y nos encontramos en otro Remember histórico, porque aunque la luz se apague de vez en cuando, el show debe continuar.